culminamos viendo una serie de características y de marcas que la iglesia debe tener, que una iglesia sana, saludable y bíblica debe tener. Y terminamos con este que es una de las características más importantes de la iglesia reformada y más en específico de la iglesia presbiteriana, ¿cierto? El gobierno de la iglesia, queridos hermanos, no es una jerarquía de poder humano. No son hombres con poderes capacitados por su solo intelecto para cuidar a la iglesia, sino que son hombres capacitados para un servicio de cuidado pastoral ejercido por una pluralidad de hombres llamados por Dios, cuyo carácter debe reflejar el corazón del buen pastor. En más de alguna serie hemos visto el tema del gobierno de la iglesia, y curiosamente cada vez que vayamos, me acuerdo que alguna vez vimos la de Santiago, toca temas del gobierno de la iglesia. Vimos la de Pedro, aquí estamos en Pedro otra vez, el gobierno de la iglesia. Vimos Nehemías y Esdras. ¿Y qué vimos? Aparecía cómo era el gobierno en ese tiempo eclesial, a través de los sacerdotes, de los levitas, también habían gobernadores, ¿cierto?, como príncipes del pueblo. Después más adelante hubieron reyes que ya en ese momento no habían. La Biblia una y otra vez toca el tema del gobierno de la iglesia. Y es importante que como iglesia presbiteriana podamos entender este concepto. Es importante que como muchos de nosotros venimos de un trasfondo que no es presbiteriano, podamos entender correctamente qué es el gobierno presbiteriano. Cuando usted conversa incluso con gente que lleva años en la iglesia presbiteriana, si usted va más al norte de la IPCH, ellos tienen un concepto especial del gobierno de la iglesia. Si usted viene más al centro, tienen otro concepto del gobierno presbiteriano. Y si usted viene más al sur, hay otro concepto del gobierno presbiteriano. Pero finalmente eso es en base a la cultura que se ha ido desplegando. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Hay uno de los lemas de la Reforma que es sola escritura. Sola escritura. Y ni la confesión de fe, ni un estatuto, ni una tradición, porque fue lo que más se le rebatió a los católicos en la Reforma Protestante. No hay tradición que esté por sobre la palabra del Señor, por muy linda que sea. Y quiero que en esto me acompañen no solamente a ver este sermón como los requisitos o cualidades que deben tener los presbíteros, docentes y regentes para gobernar una iglesia. Quiero que usted como varón, jefe del hogar, cabeza de su hogar, se ponga en el lugar de un pastor. Y si usted es una hermana que está pastoreando sola su casa, ¿cierto?, que usted se ponga en ese lugar. Porque cada jefe de hogar es un pastor. Cada familia es una iglesia. Y es esa iglesia la que conoce quiénes de verdad somos nosotros. Aquí yo puedo pararme, hablar muy lindo, pero mi familia me conoce. Y más que mi familia, el Señor, ¿cierto? Entonces, para tener ciertos conceptos claros, Dios es un Dios de orden. ¿Por qué hay un gobierno en la iglesia? ¿Por qué la iglesia presbiteriana no es, como algunos hermanos bautistas, congregacionalista? ¿Por qué no es la asamblea de la iglesia la que manda la iglesia? ¿Por qué no es solo un hombre? ¿Por qué no es un obispo nomás el que manda todo y se acaba el problema como muchas denominaciones? Como los hermanos metodistas, como los hermanos pentecostales. ¿Por qué no es solamente uno nomás como los anglicanos, ¿cierto? Ponemos un arzobispo y si él dice párense, nos paramos, siéntense, nos sentamos. Dejamos todo en las manos de un hombre. Porque creemos que Dios es un Dios de orden. Y no es un Dios de confusión. Y la iglesia necesita un gobierno ordenado, instruido por la Biblia. Y así como un cuerpo tiene un sistema nervioso que controla todo lo que este cuerpo hace, desde el cerebro, ¿cierto? Una familia necesita padres y madres. Una iglesia necesita un gobierno con bases bíblicas para funcionar saludablemente. Una iglesia que no tiene un gobierno bíblico va a funcionar mal. Está sujeta a abusos, está sujeta a descuidados, porque no es lo que el Señor muestra. Creemos que los hermanos pentecostales, que los hermanos luteranos, los metodistas, los anglicanos que tienen un gobierno episcopal son nuestros hermanos. Ellos no se van a ir al infierno porque tengan un obispo.
Pero nosotros creemos que el gobierno de la iglesia es plural, donde no hay un solo hombre que gobierna la iglesia, pero por otro lado, a pesar de que creemos que nuestros hermanos bautistas son nuestros hermanos, no creemos que la Biblia enseñe que sea la congregación la que tenga que dirimir y disciplinar todo lo que pasa en la iglesia. Es importante para esto recordar, en resumen, hermanos, que los términos presbítero, anciano, obispo y supervisor son sinónimos de un solo oficio en la Biblia. No es que exista un presbítero y hay otro cargo que es el anciano, y hay otro cargo que es el pastor, y hay otro cargo que es el obispo, y hay otro cargo que es el supervisor. La Biblia enseña que hay una pluralidad de presbíteros, una pluralidad de ancianos, una pluralidad de obispos, una pluralidad de pastores. Son términos que la Biblia usa intercambiablemente, pero es un mismo oficio. En ningún caso esto significa que hay jerarquías, que un obispo es mayor que un pastor, o que un presbítero es jefe de un diácono, porque eso es episcopalismo. Y eso queda muy claro cuando estudiamos la serie de Hechos, otra serie más que nos habló del liderazgo de la iglesia. Hechos 20, ¿se acuerdan cuando Pablo llama a los ancianos de Éfeso? Pablo no está llamando a los docentes de la iglesia, o no está llamando solo a los regentes de la iglesia. Pablo está llamando a los ancianos de la iglesia y les advierte que tengan cuidado de ellos mismos. Y en ese párrafo de Hechos 20 describe que los ancianos de la iglesia son pastores, son presbíteros, son supervisores y son obispos. Debemos recordar que la Biblia ya ahora en el Nuevo Testamento muestra solo dos oficios. El presbítero Luis González, cuando nos visitó, nos habló de uno. ¿Cuál era? Los diáconos, ¿cierto? Ellos son oficiales de la iglesia. Los diáconos y diaconisas son aquellos oficiales que se encargan del bienestar de los necesitados de la iglesia, de la administración de los recursos de la iglesia, del cuidado de aquí no falte nada, del que está enfermo, ir a asistirlo. Ese es el trabajo del diácono. Que se dediquen a lo material, ¿quiere decir que no sea un trabajo espiritual? De ninguna manera. Es un trabajo tan espiritual como el de los ancianos de la iglesia. Y por otro lado, vemos que existe otro oficio, que es el oficio de los ancianos. Y los distintos nombres que la Escritura nos señalan para este mismo oficio no son más que la descripción de cada uno de esos nombres. Supervisores, ¿cierto? Velan por el orden de la iglesia. Son pastores porque cuidan al rebaño del Señor. Pero aquí existe una tensión, hermanos, donde es muy común ver que hay hermanos que aspiran a ser pastores, aspiran a ser presbíteros de la iglesia, porque ellos en su trabajo secular son jefes, porque son líderes, porque tienen una profesión. Pero la Biblia nos muestra que eso no es dependiente lo uno de lo otro. Tampoco es que exima a esa persona de esto. Pero que una persona desempeñe un cargo próspero, un éxito visible en su trabajo secular, no es sinónimo de que es llamado a ser presbítero en la iglesia. Y a mí me gusta recordar que Jesús, cuando elige a sus 12 apóstoles, no escoge a 12 doctores de la ley. Escogió de entre el humilde para pastorear la iglesia. Y con esto no estoy rechazando el estudio de la teología, para nada. Estoy diciendo que usted puede ser así un cabezón y saber mucho, pero eso no quiere decir que usted tenga un llamado a pastorear la iglesia. Hay dones y llamados. Y el Señor muchas veces se glorifica en los humildes, en los sencillos, en corazones que se someten a Él. Entonces ahí hay una tensión. Si usted es próspero en su trabajo, qué bien, siga haciéndolo. Pero eso no es un sinónimo de que usted es llamado a ser un anciano de la iglesia. Eso no es sinónimo de que su vida está al servicio de los demás, de que hay humildad en su vida, de que hay una fidelidad doctrinal, de que usted es capaz de soportar críticas, de pasar pruebas. Eso no quiere decir que usted es capaz de servir a la iglesia sin intereses monetarios. Porque lamentablemente, y más en otras denominaciones que en la nuestra,
se ve que hay muchas personas que quieren ser siervos del Señor por amor al dinero. Y eso se ve en todas las denominaciones y se ha visto a través de toda la historia. Simón el Mago quería tener el poder que los apóstoles tenían para lucrar con ese poder. A él no le importaba la gloria del Señor. A él le importaba tener eso, ser parte de los apóstoles para figurar. Y lamentablemente hay muchos corazones poco maduros que llegan a esas conclusiones dentro de la iglesia y quieren ser líderes de la iglesia por amor a ellos mismos, por amor a la ganancia deshonesta, pero que cuando llega la hora de la crítica, de la prueba, simplemente no son capaces de soportar porque no hay un llamado del Señor para ellos. Y esto nos lleva a un punto muy importante en el sermón. Seguimos ahí en 1 de Pedro 5, es la motivación que tiene alguien para ser un anciano de la iglesia. El anciano no sirve, hermanos queridos, por obligación, ni por ganancia deshonesta. Usted no puede decir, yo fui obligado a ser presbítero, yo fui obligado a ser pastor de la iglesia. Usted tuvo un llamado interno del Señor y la iglesia reconoció un llamado externo del Señor. Debe ser un deseo voluntario en su corazón. Un llamado ferviente que nace del amor de Cristo por su iglesia. Usted como miembro en plena comunión puede proponer a cualquier hermano al presbiterato. Pero previo a eso, usted debe velar, usted como miembro que está proponiendo a alguien, de conocer las verdaderas razones por las que esa persona anhela ser obispo de la iglesia. Las Escrituras nos muestran muchos ejemplos, como ya dijimos Simón, que buscaron el liderazgo no guiados por el Señor, sino por su propio ego, por sus propios intereses personales. Hay mucha gente que llega a la iglesia porque toda su vida ha buscado ser algo y asumen como que esto es un club social. Y aquí tienen la oportunidad de poder ser alguien. Pero eso no es lo que la Biblia nos muestra del deseo y del anhelo que tiene que tener un hermano varón para ser presbítero de la iglesia. El versículo 3 de 1 de Pedro 5 nos muestra que no se trata tampoco de tener señorío, de dominar sobre los creyentes de la iglesia. Los pastores de la iglesia, los presbíteros de la iglesia no son jeques en este lugar. No son dueños de la iglesia, el dueño de la iglesia es el Señor. Y aquí hay que rescatar algo muy importante. ¿Por qué es necesario entender la razón de que los ancianos son pastores en plural? Porque el concepto bíblico de pastor muestra que siempre delante del rebaño el pastor va allá, adelante. El pastor avanza y las ovejas lo siguen. Pero fíjese que el concepto de nuestra cultura chilena es muy distinto. Porque en Chile, lamentablemente, estamos acostumbrados a que los pastores arreen las ovejas. ¿Cierto? Andan empujando las ovejas. Las ovejas se taiman y ahí hay que andar empujando a las ovejas. Pero la Escritura no dice eso. La Escritura muestra que un pastor va adelante. Y es tan así, y Cristo mismo lo explica, que dice que cuando el pastor se acerca, las ovejas oyen su voz y lo reconocen sin siquiera verlo. Y eso nos debe hacer meditar en cómo nosotros vivimos una vida como cristianos, siendo pastoreados. Es un llamado a cada uno de nosotros a entender que como cristianos, como ovejas del Señor, no debemos esperar que nos anden empujando para servir al Señor. No debemos esperar que los ancianos de la iglesia vayan detrás del redil tratando de presionar, ¿cierto?, para que avancen las ovejas. El blanco es uno. Vamos a donde está nuestro Señor, donde Él fue a preparar morada. Anhelamos la venida de Cristo, el regreso del pastor de los pastores. Ese es nuestro blanco, no hay otro. Nosotros sabemos dónde vamos caminando. Usted como creyente sabe a dónde debe llegar. No debiera tener personas que lo estén presionando para servir. Los cristianos maduros en la fe deben entender que sus pastores, sus ancianos, sus presbíteros, como quiera decirles, deben velar principalmente por el cuidado de su fe mediante la fiel predicación de la palabra del Señor. Aptos para enseñar. Personas que se están capacitando para enseñar la verdad del Señor.
Nuestra motivación como miembro no debe ser el aliento de los líderes, que los líderes me estén alentando una y otra vez, sino que debe ser que debemos vivir vidas que sirvan para la gloria de Jesucristo. Usted sabe que usted se debe cuidar espiritualmente. Usted sabe, como oveja, que usted se debe congregar regularmente. Usted sabe que no debe ser perseverante en los caminos del Señor por lo que usted siente. Nosotros somos perseverantes en la iglesia por lo que creemos. Y esto nos muestra una cosa, hermanos, que usted no está aquí por el presbítero de turno, porque puede que en marzo el presbítero Samuel ya no esté y venga otro. Y puede que más adelante, Dios, esperemos que sea así, tengamos un presbítero docente a tiempo completo pastoreando la iglesia. Usted no viene a la iglesia porque el hermano diácono Carlos está, ¿cierto?, ejerciendo como diácono. Pero si el otro año no está el diácono Carlos, yo me cambio de iglesia, porque no está el que yo quiero. Están liderando la iglesia del Señor los que han sido puestos por el Señor. Los que han sido puestos por el Señor. El Señor es el dueño de la iglesia, hermano. Y más aún los que venimos de trasfondo pentecostal, que estamos acostumbrados que un pastor esté hasta que fallece, ¿cierto? No jubila nunca. De hecho, para nosotros, muchos no, cuando uno llega, escuchamos, por ejemplo, al pastor Rojas, no, él sirvió años, él está jubilado como pastor, y para muchos de nosotros eso es como súper raro. ¿Pero quién jubila de pastor? O un presbítero pasivo, pero ¿quién deja de ser presbítero? Bueno, se da porque también el Señor tiene tiempos para que todos le sirvan, para llamar a otros, para llamar a generaciones nuevas. Y el galardón que tienen los pastores, tienen un galardón. Los ancianos de la iglesia tenemos un galardón. Pero nosotros debemos recordar que somos subpastores, porque el pastor de la iglesia es Cristo. Él es el verdadero dueño de las ovejas. La meta, hermano querido, si tú anhelas obispado, no son los aplausos de la congregación, sino la corona incorruptible de gloria, como dice Pedro, que el Señor Jesucristo mismo nos entregará por el trabajo que hemos hecho. Es importante que aquellos que anhelan servir al Señor en este oficio comprendan que sufrirán por la causa del Evangelio. Serás apuntado, serás criticado, serás expuesto a la desconformidad de muchos, serás expuesto a la soledad, porque muchas veces te vas a encontrar solo. Porque muchas veces a muchos no les va a gustar las decisiones que se toman en la iglesia. Porque muchas veces muchos van a criticarte por detrás, pero nunca van a hacerte la crítica de frente. Y eso causa heridas en las personas que están en el liderazgo. Y es importante, hermano querido, que si tú anhelas el obispado, sepas esto de antemano. ¿Quieres servir a Cristo? Anhelas algo maravilloso. ¿Quieres ser anciano de la iglesia? Deseas una cosa pero estupendamente hermosa, pero vas a sufrir. Suena duro decirlo, pero las ovejas también muerden. Uno espera mordiscos de los lobos, pero las ovejas también muerden. Y si tú anhelas un liderazgo, debes estar consciente de esto. Y llevándolo a la práctica, tú que eres jefe de tu hogar, debes pastorear tu familia con amor. Porque la familia también hiere. Los hijos hieren. Yo hería a mi madre muchas veces. Por mi inmadurez, por mi insolencia. Le falta el respeto. Todos tenemos tejado de vidrio. Todos tenemos un pasado. No existe el gran santo, no existe su santidad en la iglesia. No lo existe. No existe el marido perfecto. No existe el padre perfecto. Porque el marido perfecto es Jesucristo para con su iglesia. Y como iglesia seguimos siendo infiel al marido. Y eso debiera dolernos. Es importante que sepas que ya sea líder de alabanza, líder de varones, líder de mujeres, pastor,
presbítero, diácono, vas a sufrir. Pero vale la pena sufrir por Cristo. Vale la pena sufrir por Cristo. Vale la pena saber que un día el pastor de los pastores nos va a estar esperando y nos va a decir: en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Y mi anhelo es que tú, como líder de tu hogar, recibas esa misma frase. Te equivocaste, lo intentaste, pero en lo poco que fuiste fiel intentaste que tu familia sirviera en la obra del Señor. Vamos a 1 Timoteo 3, ya queda poquito. La primacía del carácter del presbítero. Note que la lista de los requisitos para ser presbítero solo tienen una habilidad. Así que cuando dicen: oh, este hermano está lleno de talentos, los hermanos pentecostales dicen: este hermano está adornado con dones. Hay muchos que el Señor nos puede regalar dones, talentos para servirle. Pero la lista del presbítero da solo un requisito de una sola habilidad. Lo demás, todo tiene que ver con el carácter de la persona. Y la única habilidad, a distinción del diácono, que requiere el presbítero es que debe ser apto para enseñar. Ya estoy en 1 Timoteo. Apto para enseñar. Lo demás es carácter. Vida privada, marido de una sola mujer. Los teólogos se pelean qué significa esta frase. Por contexto quiere decir que ya no practicaban la poligamia. Recuerden cómo eran los romanos, ya medio helénicos, y las prácticas que ellos tenían, ¿cierto? Para muchas culturas era normal tener más de una mujer. Y Pablo posiblemente está haciendo referencia a eso. En muchas denominaciones se habla de si puede ser presbítero o pastor una persona en segundas nupcias, ¿cierto? Que se casa por segunda vez, que se ha divorciado. Hay otros que dicen que no, unos que dicen que sí. Otros hablan sobre que se refiere a la infidelidad. Si la persona fue infiel años atrás, ya no puede ser para adelante. Hay muchas teorías. Pero en realidad lo más cierto es que posiblemente Pablo está hablando de que deben ser personas que no tienen más de una mujer en cuanto a la poligamia. También dice que deben ser sobrios, personas modestas en todo lo que hacen, que deben ser prudentes, líderes. El líder debe ser dueño de sí mismo antes de guiar a otros. Y usted fíjese que es muy común hoy en día, sobre todo, hay personas que les va bien en el trabajo y empiezan a ser ostentosas. Y usted va a ver cómo cambia su vestimenta, cómo va a cambiar el reloj que empiezan a ocupar, el teléfono. Y eso no es ser sobrio. Eso nos dice algo de la persona que está anhelando el obispado. Que hay otro interés en él, que hay otras prioridades en él. La vida familiar, que gobierne bien su casa. El hogar es el campo de prueba de todo ministerio. Si no puede cuidar a su familia, no puede cuidar la iglesia. Y el resultado se ve en la vida de nuestros hijos. Queramos o no queramos, se va a ver en nuestros hijos. Termina siendo el reflejo ellos de cómo hemos sido como padres. Es una señal bíblica que nosotros no debemos pasar por alto a la hora de nombrar o proponer a alguien para presbítero. ¿Y sabe por qué? Porque de esa crianza pueden pasar muchos años. Puede que su hijo ya no viva en su casa. Puede que ya tenga su propia familia. Pero los resultados de su vida, aunque a nosotros no nos guste, hermanos, tienen relación directa con nuestra crianza, con cómo nosotros formamos a nuestros hijos. Si usted tiene un hijo soberbio, es probablemente porque él aprendió de alguien la soberbia. Y si usted tiene un hijo ladrón, es porque probablemente usted en algún momento vio que su hijo iba a ser ladrón. Usted lo vio llegar con un lápiz que no era de él a su casa, con un cuaderno que no era de él, con una pelota que no era de él, y usted no le dijo nada. No importa que cumpla 18, no importa que ahora tenga 20 y termine preso, pero es el fruto de lo que usted crió.
A veces nosotros decimos, no sé por qué mi hijo es así. Sí, usted sabe por qué su hijo es así. Y es porque muchas veces en nuestros hogares faltan vidas cristianas. Porque nuestros hijos no están viendo reflejos cristianos en el hogar. Es fuerte esto, pero es así. Y la solución no se corta quebrando la rama del árbol, ¿cierto? Mi hijo cumple 18, no se enderezó lo largo y se solucionó el problema. Porque el fruto sigue estando. Y eso es lo que el cristiano debe evaluar en las personas. Y con esto también hay que decir la prudencia que tiene que tener el presbítero, el anciano, el pastor, porque muchas veces se demanda algo que no se puede dar. Y lo vamos a ver más abajo. Pero recordemos que, como dijo un pastor muy querido de esta iglesia, el tiempo primero debe estar para cuidar tu propio rebaño, por sobre la iglesia. Hermanos, necesidad, dice Timoteo, de una pluralidad. En nuestra identidad presbiteriana insistimos en que el gobierno es un grupo de ancianos y no es un solo hombre con poder. ¿Por qué? Porque la pluralidad de ancianos protege a los hombres de orgullo, protege a la iglesia de errores individuales de un solo hombre. No es bíblico y no es sano que un hombre pastoree la iglesia solo. La falta de pluralidad provoca además nuestros pecados pecaminosos, pensamientos pecaminosos. Como miembros se provoca el problema de que empezamos igual que allá en el Antiguo Testamento. Moisés sube a hablar con Dios, Dios le entrega las tablas y cuando ellos bajan les faltó un líder. ¿Y qué habían hecho? Un becerro de oro. Y muchas veces en las iglesias los creyentes tendemos a tomar un hombre y hacerlo un becerro de oro. Israel lo hizo por siempre. Dios quería ser su rey, ellos querían un rey humano al cual mirar. La pluralidad de presbíteros evita el abuso de diversas índoles, evita la vanagloria de un solo hombre, que es igual de pecador como todos los demás. Nos hace recordar que hay un solo sumo pastor en la iglesia y es Jesucristo. Este es un llamado para que nuestra iglesia tenga cuidado. A quienes venimos de trasfondos episcopales, a querer imponer el episcopalismo en la iglesia presbiteriana de Chile. Sería tan absurdo como que llegara un hermano bautista e intentara imponer que aquí no se bauticen más los niños. Sería lo mismo. Intentar imponer que ahora formemos imágenes episcopales dentro de una iglesia presbiteriana. Como señala la confesión de fe y también nuestros estatutos, y por sobre todo la misma palabra del Señor, no existe un oficio más importante que el otro. El pastor, presbítero docente, no es más ni más importante que un presbítero regente, y un presbítero regente o un pastor no es más que un diácono. Existe una horizontalidad, pluralidad de ancianos. Son todos igual en dignidad, son todos igual en honor, pero hacen distintas labores eclesiales. Los docentes se concentran en visitar, en predicar, en estudiar, los regentes más principalmente en la administración y en otras labores pastorales, pero todos son iguales ante el Señor y ante la iglesia. Y aquí es donde se provoca una diferencia, 1 Timoteo 5:17. La distinción que la Iglesia Presbiteriana de Chile hace entre presbítero regente y docente. El presbítero regente, en otras denominaciones se le conoce como el anciano gobernante, son hombres que mantienen sus trabajos seculares, siguen trabajando en su vida secular, pero son apartados para gobernar y pastorear la iglesia. Su función debe ser basada en sabiduría, en orden, velar por la pureza de la doctrina de la iglesia, por la paz dentro de la iglesia, porque sus miembros no sean vulnerados dentro de la iglesia. El resumen de eso es que son pastores gobernantes de la iglesia, pero no están a tiempo completo, porque los presbíteros tienen familias a las que cuidar, trabajo en el que rendir, es donde muchas veces quisiéramos hacer más, pero por tiempo no se puede. Por otro lado está la distinción del presbítero docente. En otras denominaciones reformadas se le llama el anciano maestro, pastor maestro, y en la nuestra le llamamos pastor.
Él es el presbítero llamado a trabajar principalmente en la predicación, en la enseñanza. Ha sido encomendado como el ministro de la palabra y de los sacramentos. Su autoridad no es superior a la de ningún otro oficial, pero sí preside el consistorio, preside la junta diaconal, por darle lo que señala ahí en Tesalonicenses, el doble honor, el doble reconocimiento, que para algunos eruditos eso se transfiere como digno de tener un sueldo. Su autoridad muestra que es necesario el cuidado pastoral y bíblico de la iglesia, alimentar al rebaño a través de la instrucción bíblica. Es importante señalar que bíblicamente todos los ancianos son dignos de poder ejercer íntegramente las funciones pastorales. ¿Cuáles son esas? Bíblicamente, la enseñanza de la palabra, los sacramentos, las impetraciones de bendición y cualquier función pastoral, pero nuestra tradición reformada, nuestra tradición presbiteriana, le ha dado el honor de alguna de esas cosas al presbítero docente, no porque sea bíblico que los demás no lo hagan, es por un orden eclesial, porque tampoco se espera que esto se vuelva un desorden ni una disputa entre hermanos por quién va a hacer las cosas. Principalmente a él se le dan estos honores de que pueda presidir este tipo de cosas, porque también se le da el honor de poder trabajar, y es un honor de poder trabajar a tiempo completo para preparar la enseñanza. Recordemos, para mostrar esto aquí, lo que la misma historia de la Reforma Protestante, específicamente en Escocia, nos dice. Un historiador de apellido Wodrom nos habla de la historia de la Iglesia de Escocia, y en su volumen 2 dice: los fieles, la Iglesia, privada de sus pastores, de sus presbíteros docentes y perseguidos por su fidelidad al pacto, se reunían en los campos para la adoración. Y en estas asambleas, los ancianos, los presbíteros regentes, mire lo que dice de ellos, piadosos, distribuían los elementos de la cena del Señor. El historiador lo enfoca como parte de su función. Y ante una necesidad, no fueron sujetos de disciplina, fueron sujetos de ser considerados como hombres piadosos por proveer de la mesa del Señor a su iglesia. La historia del sufrimiento de la Iglesia de Escocia se llama ese libro. Como conclusión, hermanos, para terminar, es importante que nuestra iglesia busque ser bíblica. Es importante que guardemos esta identidad presbiteriana, confesional y reformada. Como destaca el libro El pastor presbiteriano del pastor presbiteriano, John Sitema, valga la redundancia, un destacado teólogo, y su preocupación reciente por el gobierno de las iglesias en las iglesias presbiterianas, dice en su libro El corazón de pastor: los ancianos, los presbíteros regentes, son pastores. Según las Escrituras, los ancianos son tan pastores de la iglesia como cualquier presbítero docente, pastor capacitado y calificado para desempeñar ese rol. Los ancianos y el pueblo de Dios y los mismos presbíteros necesitan entender esto. La iglesia debe moldear su vida y su ministerio según esta visión. De hecho, una tesis central en el libro de Sitema es que esta infección de la mala comprensión del gobierno presbiteriano es una infección espiritual que está dentro del cuerpo febril de Cristo, que ha llevado a tantas iglesias a debilitarse, a pastores a agotarse, a ser ineficaces en el resultado directo de esta falta de comprensión del rol del anciano de la iglesia. Veremos que la Biblia asigna a los ancianos de cada iglesia local la enorme responsabilidad de proteger y asegurar la salud del rebaño. Algunos de los juicios más alentadores se dirigen a los pastores que incumplen este deber. Y si la iglesia local no insiste en que se obedezca esta enseñanza bíblica simplemente porque los ancianos no son profesionales pagados de la fe, estas iglesias terminarán sucumbiendo a los ataques del maligno. Palabras del pastor presbiteriano John Sitema. Probablemente este año nos acerquemos a otro proceso de elección.
Iglesia, no es la iglesia la que crea líderes. El Señor ha llamado líderes, Él los capacita, pero la misión de la iglesia es reconocer que esos hombres sean hombres del Señor, guiados por el Espíritu Santo y han sido dotados de los dones necesarios. Oremos buscando la guía del Señor para que cuando seamos iglesia, quienes alcancen a ser presbíteros sean hombres de Dios. Sigamos, honremos, obedezcamos a nuestros líderes, siempre y solo siempre que ellos sigan a Cristo y no su propio beneficio. Y por sobre todo, iglesia querida, miremos a Jesucristo como la piedra angular de la iglesia. El gobierno presbiteriano es un medio para que Cristo y solo Él sea el Rey y la cabeza de su iglesia. Amén. Esa frase hace un link muy importante para la serie de sermones de Colosenses que comienza la otra semana. Porque sin duda alguna, Cristo y solo Cristo es Rey y cabeza de su iglesia. Los invito a ponerse de pie, orar al Señor y agradecer por